Qué gran bendición estar nuevamente en sus hogares, otra vez un miércoles precioso, último miércoles del mes de septiembre. Así que damos gracias al Señor porque hasta aquí el Señor ha estado con nosotros, nos ha ayudado, nos ha bendecido. Durante esta semana el Señor ha hecho grandes, pero grandes cosas, maravillosas cosas en su vida. Sea usted muy bienvenido a CCI Transformados. Tome su lápiz, su cuaderno, su Biblia, listos para poder empezar a estudiar la palabra del Señor. Vamos a entregar este tiempo a Dios. Oh bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias Señor por estar con nosotros, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así dice la Biblia. Gracias Señor porque tú nos guardas, porque tú nos bendices. Gracias Señor por cada discípulo que nos está viendo a través de la pantalla. Oh Señor, en cualquier lugar donde está, allí en casa o si viene manejando, si viene de camino, oh en el nombre de Jesús, tu mano poderosa sobre la vida de cada discípulo dispuesto a estudiar la palabra del Señor. Señor, queremos encontrar tus maravillas, las cosas que tú tienes que hablarnos y que decirnos a nuestro corazón. Y estamos preparándonos y preparados, listos para recibir la porción que tú tienes para cada uno de nosotros. Oh Padre, allí en esa casa, en ese hogar, en ese lugar donde están nuestros hermanos, discípulos de Cristo, Señor, pedimos que tu presencia les cubra, que tu amor les envuelva. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oh Señor, confiamos en ti. Cualquier situación que las personas estén pasando, si hay enfermedad, si hay dolor, si hay desánimo, en el nombre de Cristo Jesús, tú extiendes tu mano poderosa y cubres cada necesidad conforme a tu santa y perfecta voluntad. Señor, pedimos que tu presencia cubra la vida de cada discípulo, que esta oración sea llenando, Señor, el espacio que Él está ocupando en este momento y la presencia tuya sea manifiesta en forma concreta, en forma que pueda sentirse en el corazón, que el Espíritu de Dios con el espíritu de cada uno de los discípulos sea conectado por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Oh Señor, te damos gracias y entregamos esta hora de estudio de la palabra y la ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Gracias Señor por este tiempo que tú nos regalas y que tú nos das. En el nombre de Jesús lo ponemos ante ti. Amén. Amén y amén. Quiero llevar a ustedes un versículo de la Biblia, como hago todos los miércoles, porque es necesario comer la palabra de Dios. Hubo un profeta en la Biblia que dijo, me la comí. O sea, se la echó a la boca y se comió la palabra de Dios. Y yo quisiera que usted y yo pudiéramos hacer eso. Cada vez que entramos a la palabra de Dios, hay algo que el Señor quiere decirnos. Hay algo que el Señor quiere hablarnos. Así que con ánimo pronto y con mucha alegría nos proponemos a entrar a la palabra de Dios y quiero llevarlos a uno de mis salmos favoritos, cortito pero muy lindo, y yo sé que usted lo conoce, así que lo leemos. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y que hizo la tierra. No permitirá que tu pie resbale, repítalo, no permitirá que mi pie resbale, ¿verdad? Dice, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Ese es nuestro Dios. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche.
El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alabado sea nuestro Dios. El Señor te guarda. Esta semana que viene tenemos una semana de feriado, ¿verdad? La semana morazánica. Entonces no vamos a tener clases el miércoles, nos vamos a volver a ver hasta la siguiente semana. Se los voy a volver a recordar otra vez al final de la clase para que todos anoten y apunten eso. Pero es importante que si usted pretende salir en estos días, o usted va a estar en familia, o va a tener algunas reuniones, tome todas las medidas de bioseguridad. El Señor lo guarda. El Señor lo protege, como acabamos de leer. El Señor guarda tu salida y guarda tu entrada. Pero el Señor te dio sentido común, inteligencia, y debemos nosotros utilizarla para bien, ¿verdad? Recuerde, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. Así que una buena noticia es, somos hijos del Señor, el Señor nos guarda, el Señor nos protege, pero también nosotros colaboramos guardando toda medida de seguridad, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y dejo tiempo de instrucciones con la hermana Ingrid Hernández. Muchas gracias, Pastora Martita. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a trabajar, si ustedes recuerdan, desde que comenzamos la fase 2, hemos estado con el tema de madurez del pensamiento cristiano. Y habíamos trabajado con el punto 1 de lo que es un cristiano con madurez del pensamiento. Y habíamos dicho que un cristiano con madurez de pensamiento ante toda situación, circunstancia, emoción o sentimiento puede decir que se haga tu voluntad y no la mía. Y ese primer punto, ahí están viendo en pantalla el punto 2, que es el que vamos a trabajar hoy. Ese primer punto se les envió el lunes a ustedes a través del chat para recordatorio. Pero para aquellos que no lo han recibido, lo vamos a volver a enviar hoy en la noche, ¿verdad? Así que no se preocupe. Vamos con el punto 2 que usted tiene en pantalla. Un cristiano con madurez del pensamiento es aquel que tiene la mente de Cristo. Dígalo en su casa, yo tengo la mente de Cristo. ¿Y cómo voy a educar mi mente para tener la mente de Cristo? Bueno, primero, usted le pide ayuda al Espíritu Santo en todo lo que usted hace. Pero hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es que yo debo de vivir con esperanza. Miren nuestro primer punto ahí. ¿Qué significa vivir con esperanza? Que tengo, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, tengo la profunda sensación de que todo va a estar bien, ¿verdad? Y que cualquier pensamiento que viene a mi mente, que me quita la esperanza, yo digo, es mentira, ¿verdad? Porque yo sé en quién confío. Nuestro punto 2 es que lo que me parece imposible empieza a parecer razonable. Y es como hablábamos en el 5º módulo. La fe se sobrepone sobre el pensamiento. La fe se sobrepone sobre el sentimiento o sobre la emoción. Entonces, la fe que yo tengo en el Dios en quien yo he creído, se manifiesta sobre mi razón, ¿verdad? Y no es que nos estamos volviendo locos, no. Estamos entrando en una esfera donde Dios se va volviendo cada vez más real en nosotros. Comienzo a anticipar milagros y veo al Dios de lo imposible. O sea, veo a Dios como debo verlo, ¿verdad? En el punto 3, que usted mira en pantalla, vivo en paz y no me preocupo. Qué difícil, ¿verdad? La preocupación es algo humano. La preocupación es algo que nos asalta a diario. Siempre tenemos preocupaciones. Siempre hay algo que nos preocupa. Y empiezo a preguntarme, ¿qué va a pasar? Pero ¿sabe qué, hermano? Ese qué va a pasar que asalta su mente no le quita la paz. Porque usted sobrepone su fe sobre esa pregunta. ¿Qué va a pasar? No, yo no sé qué va a pasar, pero Dios sí sabe. Y esa es la seguridad que usted debe tener. No tengo la respuesta,
pero sé que todo va a estar bien, ¿verdad? Anticipo milagros y mis especulaciones, porque los humanos tendemos a especular, a imaginarnos qué va a pasar, pero son positivas y son basadas en lo que Dios dice en su palabra. Número 4. Gustas de ti mismo. Empiece a verse como Cristo lo ve a usted, ¿verdad? O sea, usted tiene aceptación de usted mismo. Y se alegra, usted se alegra de tener debilidades. ¿Por qué me voy a alegrar de tener debilidades? Ya lo hemos aprendido. Porque es en la debilidad donde Dios se hace fuerte. En sus debilidades es donde usted va a ver milagros, ¿verdad? Entonces, por eso se alegra usted de tener debilidades. Las acepta y se las entrega al Señor. Donde yo soy débil, Dios es fuerte. Nuestra quinta razón, eres rápido para perdonar y le da gracia y misericordia a los demás libremente. Soy rápido para perdonar. Difícil, no es fácil, pero es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Cuando yo me inscribí la primera vez en el programa de educación de la iglesia, que en ese momento se llamaba NBC, la pastora Marta mencionó algo que a mí se me quedó grabado, y es que un cristiano debe ser inofendible. Entonces, ahí es donde nosotros practicamos esto, de perdonar rápidamente. No dejar que pase mucho tiempo, no dejar que la amargura se siembre en mí, no dejar que el rencor crezca en mí, sino que perdonar. Perdonar no es un sentimiento, hermano. Perdonar es una decisión. Así como amar. Amar es una decisión, ¿verdad? Y es una decisión de un cristiano con madurez de pensamiento. Cree en los demás y le das el beneficio de la duda. O sea, usted empieza a creer en las demás personas. Deja la sospecha, deja de juzgar y deja de especular acerca de las personas. Yo no sé qué motivación tienen las personas, pero yo sé que Dios tiene cuidado de mí. O sea, su pensamiento, su enfoque está en Dios, no en las demás personas. Usted es agradecido, es seguro y agradecido, teníamos en el punto anterior, ¿verdad? Usted es agradecido. ¿Qué hacemos al agradecer? Cuando estamos agradeciendo, damos, ¿verdad? Agradecer es una forma de dar y es un mandamiento del Señor también. Y finalmente, pasa de ser creyente a ser discípulo, ¿verdad? Cuando yo practico todo esto que hemos discutido tan brevemente, ¿verdad? Usted pasa de ser creyente a ser discípulo, hermano. Muy bien. El día de hoy tenemos la clase llamada ¿Cómo recibir cobertura espiritual? Hoy vamos a aprender qué es eso y esta clase es una continuación de la clase anterior. Entonces los dejo con el pastor Henry Hernández del domingo a las 9 de la mañana con esta hermosa clase. ¿Cómo puedo recibir cobertura espiritual? Muchas gracias, hermana Ingrid. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Qué gozo poder estar de nuevo acá y compartir la palabra del Señor, sabiendo pues que la palabra del Señor es viva, es eficaz y que a través de ella, escuchando la palabra, pues adquirimos madurez, adquirimos fe, adquirimos fortaleza y bueno, toda buena dádiva, dice su palabra, que viene del Padre. El tema de hoy, cómo recibir cobertura espiritual, es un tema importante porque vivimos en un mundo físico, pero también vivimos en un mundo espiritual. El apóstol Pablo decía que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha también o batallas o guerras contra personas físicas, sino también contra huestes, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades. Y muchas veces, si no tenemos esa cobertura espiritual, somos objeto del daño que el enemigo quiere causar a todo cristiano. Desde el momento que nosotros damos el paso de fe, recibimos a Cristo, comenzamos una batalla. Y de ahí la importancia de tener cobertura espiritual. Y a la luz de la palabra del Señor,
vamos a ver esos principios. Así que vamos primeramente a dos propósitos en este tema de cómo recibir cobertura espiritual. El primero es aprender la importancia de tener esa cobertura espiritual de Dios y también sus líderes espirituales para conducirse en la vida diaria. Recordemos pues que el tener esa cobertura nos garantiza caminar en victoria. Al principio del libro de Job hay un diálogo entre Dios y Satanás. Y la queja de Satanás contra Dios fue que Dios había cercado a Job, había puesto una cobertura, una protección, y por lo tanto no podía el enemigo tocarlo. Y su palabra dice también que su ángel, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero también el otro principio es, es comprender los principios bíblicos de la sana autoridad espiritual y los principios de sujeción a la autoridad en la vida del discípulo de Cristo. Qué importante que pongamos desde ya estos dos propósitos para poder comprender a cabalidad cómo puedo recibir cobertura espiritual. Este tema, queridos hermanos, es un tema donde ciertamente hay quienes rechazan el tema de la cobertura en todo su sentido amplio, tal como se nos dice acá. Y el problema es algunos errores por el poco conocimiento de esos principios bíblicos. Uno de esos errores de interpretación de este tema de la cobertura es porque muchas personas tienen una gran dificultad para someterse, para sujetarse, para obedecer a otros, para estar sumisos o para tener ese grado de humildad y reconocer que Dios también coloca personas sobre nosotros. Y ese error puede ser también porque hay algunas semillas o raíces de rebelión en el corazón de muchas personas, que les cuesta sujetarse a otras personas que Dios las ha colocado. Y muchas veces también ese error es por la percepción errónea de esa autoridad. Por ejemplo, Dios pone a veces sobre nosotros personas, a veces pueden ser de menor edad. Y hay quienes les cuesta entender eso. Otro problema puede ser que esa persona que Dios puso como autoridad, por ejemplo, en el plano espiritual, esa persona que la puso quizás allá en el mundo secular, era lo contrario. Nosotros éramos quizás la autoridad de esa persona, pero cuando venimos a la autoridad, esa persona más bien es la autoridad sobre nosotros. Y ese es un grave problema, de no reconocer la autoridad de Dios. A veces la autoridad también, el error es por la apariencia. La apariencia, los fariseos no querían sujetarse o no reconocer la autoridad de Juan el Bautista por la apariencia. Cuando Jesucristo les preguntó que de dónde era la autoridad de Juan, si era del cielo o era de los hombres, ellos le dijeron que no sabían, pero en realidad sabían. El problema es que no se querían someter. A veces también el no reconocer la autoridad es porque la experiencia de esa persona pensamos nosotros que no la tiene como quizás nosotros. Entonces decimos, ¿cómo me voy a someter si no tiene la experiencia que yo tengo? Pero es la persona que Dios ha designado. También otro problema es por el sexo. Y eso es un grave problema también porque hay quienes les cuesta, por ejemplo, un hombre someterse a la autoridad de una mujer. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la bendición de que la pastora Marta, en todo este programa de CCI Transformados, es la autoridad de acá. Y estamos bajo esa autoridad, muchos pastores, servidores, y nosotros reconocemos eso. Pero también en el plano, digamos, laboral. En mi caso personal, la persona que está sobre mí, la autoridad, es una mujer. Y yo reconozco esa autoridad de Dios allí. Y uno debe tener claridad para someterse y sujetarse, pero hay quienes bregan con eso y tienen esa gran dificultad. Entonces, y en la Biblia encontramos, por ejemplo, en el libro de los Jueces, hubo un caso, el caso de Débora. La Biblia dice que gobernaba a Israel Débora, y Barak percibió esa autoridad
y fue y se sometió a esa autoridad. Así que ese es uno de los errores que se cometen, esa dificultad. El otro error es también por experiencias negativas que personas han tenido. Hay personas que han tenido experiencias negativas porque quizás hubo una persona que mal utilizó esa autoridad. Y quizás fue una autoridad de imposición, de manipulación, y fue errónea. Pero eso no descarta y no desmerita los principios bíblicos de la autoridad espiritual. También el otro problema es el poco conocimiento de los principios espirituales. Así que a partir de esta base vamos a ir viendo la importancia de este tema, de estar bajo cobertura. Y vea lo que dice el Salmo 91.1, que prácticamente es el fundamento de este tema. Dice el Salmo 91.1 que es un salmo muy conocido, pero que necesitamos introducirnos a esta verdad. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Mire que esa parte, el que habita, no dice el que de vez en cuando. Hay quienes, por ejemplo, dicen que tienen una autoridad en la iglesia cuando necesitan una recomendación para un trabajo o para otro ministerio, y dicen, mi autoridad es fulano de tal, pero resulta que aquí en la iglesia usted lo ve una vez allá, al mes quizá, o una vez al año, pero aquí dice el que habita. Alguien que habita no es un turista que va de vez en cuando, no es alguien que se asomó una vez por casualidad, sino que está permanentemente. El que habita al abrigo del Altísimo dice que morará bajo esa sombra, la sombra del Omnipotente, bajo esa cobertura. Y qué importante tener esa cobertura. Y esa cobertura, la palabra utilizada, la palabra hebrea utilizada es la palabra kesut, que literalmente significa una cubierta, como un vestido. Figurativamente se traduce como un velo, como cubierta, como un manto. Y lo contrario de esa palabra sería estar expuesto, sería estar totalmente sin protección, sería estar totalmente vulnerable ante cualquier ataque, ante cualquier digamos, artimaña del enemigo. Su palabra dice, hablando el apóstol Pedro, dice que como león rugiente, el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Y si el enemigo anda alrededor, por eso es que el Salmo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Por eso dice acá, el que habita de los que le temen, y el ángel de Jehová no está como una figura decorativa. Dice que lo defiende. ¿Qué significa eso? Que hay una cobertura, y de ahí la importancia de estar bajo esa cobertura. Vamos a ver dos tipos de cobertura. Y en estos dos campos de cobertura hay quienes no tienen problema en creer la cobertura que viene directa de parte del Señor. Dicen, mi situación espiritual es entre Dios y yo. Y para esa parte algunos no tienen problema porque es una percepción errónea. Por un lado, no es que, claro que está directa aquí, pero piensan que es la única forma de cobertura. Pero también el otro tipo de cobertura es la designada por Dios a través de otros, a través de otras personas. Y ya mencionamos en el caso de... por ejemplo, el caso del libro de los jueces es un libro que habla precisamente de toda esa autoridad delegada de parte de Dios a todo un pueblo. Y ahí en el libro de los jueces nosotros vemos todo tipo de personas que Dios levantó como un juez, como una autoridad. En el caso de Gedeón, era una persona que estaba ya en el rincón escondiendo la cosecha. Él se consideraba no digno y él se consideraba el menor de su familia y el menor ahí en la tribu, pero fue la persona que Dios levantó y el Señor le dijo, varón esforzado y valiente. En el capítulo 4, versículo 4, se habla de Débora, dice que gobernaba, en otras versiones dice que era la jefe, en otras dice que era la líder y en otras dice que era esa juez que juzgaba.
Así que en todo el libro de los Jueces se menciona personas que Dios levantó. Y habían quienes les costaba también someterse a esa autoridad que Dios había levantado. Y cuando la persona se le dificulta esa parte, entonces lo que surge es una rebelión. Y al final, cerrando el libro de los Jueces, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, la gente que no se somete a esas autoridades delegadas por el Señor quiere hacerlo a lo que humanamente le parece, y muchas veces es incorrecto. Pero está esa autoridad directa de Dios y está esa autoridad delegada de Dios a los hombres. Y el mejor ejemplo que nosotros encontramos en cualquier área de enseñanza de la vida de un cristiano siempre va a ser Jesús. Dice la Biblia en el libro de Filipenses que Él se despojó de todo aquello y se hizo hombre. Y en esa condición de hombre se humilló. Y en toda la Biblia vemos cómo había esa distinción de entre la autoridad del Padre y en el sometimiento en humildad de Jesús como hombre. Siempre, incluso allá en la cruz o antes de la cruz, le dijo al Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces le estaba diciendo que tú tienes la autoridad y yo como hombre me someto. Y en esa condición de hombre dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Allá en el libro de Hebreos se menciona que aprendió obediencia, aún dice en los días de su carne, y allí con esa situación que él tenía, dice, ofreciendo ruegos y súplicas, le estaba rogando al Padre y sabía que le podía librar, pero dice también que aunque era hijo, él aprendió obediencia. ¿Por qué? Porque se sometió a esa autoridad del Padre en ese momento. Y bueno, en el Antiguo Testamento encontramos tantos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés es un buen ejemplo de una autoridad delegada de parte del Señor ante todo un pueblo. Y fíjese que la autoridad muchas veces es directa, así como Moisés, y el pueblo de Israel sabía que la persona designada era Moisés, pero habían quienes se le querían rebelar. Y en el capítulo 16 del libro de Números se menciona a Datán, Abirán, la compañía de Coré, que fueron hombres que se quisieron sublevar ante esa autoridad de Moisés. Y cuando una persona no reconoce o rechaza esa autoridad, el Señor dice que a él es quien lo rechaza. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Samuel cuando vino el pueblo a pedirle un rey. Ya no querían jueces. Y entonces en ese diálogo el Señor le dijo a Samuel: no es a ti que te han rechazado, es a mí que me han desechado. Bueno, dales lo que piden, porque ellos no reconocían que esos jueces que Dios levantaba eran esa autoridad delegada de parte del Señor. Y cada vez que Dios levantaba a esa persona, Dios los libraba del enemigo. Pero cuando lo rechazaban, el enemigo venía y comenzaba a atacar y destruirlos. También nosotros encontramos muchos ejemplos. El caso de José. José era una persona, era el menor de los hermanos de los hijos de Jacob. Y por ser menor, los hermanos lo rechazaban. No querían someterse a la autoridad. Cuando José les contó el sueño de que miraba a los hermanos inclinarse a él, le dijeron: y es que tú vas a gobernar sobre nosotros, porque le contó el sueño, lo menospreciaron y ya sabemos toda la historia. Y al final, aunque José tenía la cobertura, Dios permitió los eventos que le pasaron. Y en todo momento la cobertura del Señor estaba con José. Estaba con José allí en aquella cisterna, estaba con José en casa de Potifar, estaba con José en la cárcel y estaba con José asumiendo como gobernante al lado de Faraón. En todos esos episodios el Señor dice su palabra, pero Jehová estaba con José. No significa que no iba a pasar todo ese proceso.
Significa que aún ahí la cobertura del Señor estaba. Ahora, ¿para qué sirve? Es importante, ¿para qué sirve la cobertura espiritual? Lo primero es que la cobertura nos libra del destructor. Hay alguien que quiere destruir la vida del creyente, la vida de todo hijo de Dios, quiere destruirlo. El enemigo no viene a hacer las paces. El enemigo no quiere lo mejor para un cristiano, quiere lo peor, porque su misión no la ha cambiado. Jesucristo en San Juan 10, él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Esa es la misión y no la ha cambiado. Y en este pasaje del Salmo 95, del 5 al 6, la palabra del Señor dice que no debemos temer el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque la cobertura nos libra del destructor. Tanto esa cobertura directa de parte de Dios, pero también de esa cobertura delegada de parte del Señor a través de personas. También la cobertura es el refugio de nuestro espíritu. Aquí en el Salmo 23 dice que en lugares de delicados pastos nos hace descansar. Y también dice, junto a esas aguas de reposo me pastoreará. El Señor quiere que nuestro espíritu tenga esa paz, tenga ese refugio, tenga esa cobertura. Y lo contrario obviamente sería tener o estar expuesto totalmente. Y el otro propósito es que hay bendición. Hay bendición en la cobertura y sujeción ministerial. ¿Cuántas personas perdiéndose la bendición de la cobertura precisamente porque bregan con el someterse, con el sujetarse, con obedecer en humildad a otra persona? Ya dijimos por algunos errores de percepción, por la apariencia, por la edad, por la poca experiencia, por el sexo y por otras percepciones erróneas que se están perdiendo esa bendición. Y en el Salmo 63 dice, porque ha sido mi socorro. El Señor es eso, ha sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. Hay gozo, hay alegría, precisamente por someterse a esa autoridad de parte del Señor. Allá vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos que dice que cuando nosotros nos sometemos a esas autoridades espirituales que Dios ha puesto, dice que ellos velan por nuestras almas. Ese es el cuidado que uno debe de saber, que es Dios delegando esa autoridad. Ahora vamos a ver la importancia también de la autoridad espiritual. En el libro de Hebreos, comenzando el libro de Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 3, refiriéndose a Jesucristo, cuando dice el cual, se está refiriendo a Jesucristo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y es importante esta frase, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque cuando Dios delega una autoridad, esa palabra tiene poder, esa palabra tiene un efecto. Así que cuando nosotros sabemos que hay una autoridad, sea en el plano secular, sea en el plano espiritual, y nos dan una instrucción, debemos saber que esa palabra tiene un poder y que nosotros, si la obedecemos, traemos bendición. Si nos rebelamos a esa instrucción, pues nos exponemos. Y dice, también habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, con este versículo podemos encontrar algunos principios que están ahí. Cómo el trono de Dios se fundamenta en esa autoridad espiritual. En primer lugar, Dios sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que a veces uno escucha, no la pase por alto, tómela en cuenta, un consejo. Y vamos a ver más adelante cómo en los diferentes roles, en la familia, en el estudio, en el trabajo, en la iglesia, hay alguien que nos está dando instrucciones, hay alguien que nos está dando consejo.
debemos seguirla porque Dios respaldando y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. También dice que Dios es la autoridad de todas las cosas. Y no vernos nada más como Dios, solo nosotros y Dios, sino también cuando Dios pone personas. Esa autoridad delegada, hay un sustento ahí y Dios es esa autoridad. Y también todas las autoridades son instituidas por Él, todas absolutamente. Aunque muchas veces no pensemos así, porque quizás no nos gusta esa autoridad. Y ese es un problema que muchas personas bregan. Si esa autoridad me cae bien o me gusta, entonces me sujeto. Si no me gusta, si no simpatizo, entonces bregan las personas con eso. Y ese es el cuidado que debemos tener. Porque la palabra autoridad conlleva ese término también de sumisión, de obediencia en humildad. Someterse a la autoridad de otra persona. ¿Qué más? Por ejemplo, estas clases son y se refieren a la parte de madurez del creyente. Y este tema muestra qué tan maduros, qué tanto hemos crecido, qué tanto hemos dado esos pasos de madurez. Y vemos nosotros que la madurez va directamente proporcional a la obediencia, a la humildad, a la docilidad. Es decir, cuando nosotros mostramos obediencia, humildad y docilidad, lo que estamos mostrando es sumisión a la autoridad y estamos mostrando madurez. ¿Cómo vamos alcanzando madurez? Ahora, debemos reconocer que a veces uno puede estar bregando con desobediencia, con desafío o con rebelión, y eso va contra la autoridad y obviamente lo que indica, lo que muestra es inmadurez espiritual. Y ese es un serio problema. Y fíjese que el tema de la rebelión es un tema serio. Allá en un diálogo entre Samuel, en el libro de Samuel, debido a lo que Saúl no quiso obedecer a la instrucción que Samuel le había dado, ese principio de rebelión el Señor lo comparó con la hechicería, con la adivinación, con el ocultismo. Y eso es serio, porque cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Satanás, ¿por qué cayó siendo un querubín, estando cerca de Dios? Precisamente porque se quiso rebelar, se quiso sublevar a esa autoridad. Y eso es delicado, porque hay un desafío a esa autoridad. Y algunas personas se ven a sí mismas responsables solamente ante Dios nada más. Solamente ante Dios dicen yo no tengo problemas, pero cuando ya le colocan a alguien ahí para que le esté dando alguna instrucción, algún consejo, bregan con eso. Y son actitudes de desobediencia, ¿verdad? Que es comparado precisamente a la rebelión, que es un pecado del corazón. Eso es serio, es un pecado del corazón y se compara o es casi como primo hermano de la murmuración, de la queja, del divisionismo. Alguien que constantemente se está quejando, en lugar de procurar la unidad, lo que está buscando es desunión en cualquier aspecto o en cualquier entorno de la vida. Ahora, la autoridad delegada. Dios le ha dado autoridad al ser humano. Viene de parte de Dios y lo pone en lugares especiales para dirigir a otros. Desde el primer libro de la Biblia, en el Génesis, la instrucción que Dios le dio a Adán y a Eva fue: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y dominen. Vea esos principios de autoridad que Dios le está dando al ser humano. Sométanla y dominen. Son principios de autoridad que le estaba dando. Y luego le dice sobre todo lo que hasta el momento había sido creado. Hasta en ese momento. Estaban nada más ellos dos en ese momento, pero Dios les estaba dando la instrucción de que fueran fructíferos y que pudieran multiplicarse, pero también someter y dominar.
pero es un sometimiento y un dominio sano. No se refiere a manipulación, no ante imposición solamente por un querer, sino con una autoridad de parte de Dios. Así que esa es una autoridad delegada. También aquí nosotros podemos ver que solamente el que está bajo autoridad sabe ejercer autoridad. Hay quienes les gusta ser autoridad, pero bregan con someterse a otros. Y nosotros encontramos el ejemplo de Moisés. Moisés fue fiel siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Y es un buen ejemplo. Y en Moisés dice la Biblia que no había hombre más humilde que él, alguien dócil, alguien que sabía escuchar también. Incluso Moisés reconoció en términos casi de una cierta autoridad el caso de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés y Jetro le dio un consejo a Moisés en la forma como él estaba trabajando, cómo estaba ministrando al pueblo de Dios. Y Moisés fue dócil y fue obediente. Y haciendo esa instrucción, Jetro le dijo, te va a ir bien a ti y le va a ir bien a todo el pueblo. Y precisamente tal como le dijo Jetro a Moisés en Éxodo capítulo 18, así lo hizo y le fue bien. ¿Por qué? Porque esa autoridad de Moisés que Dios había delegado, Moisés la delegó en otros y puso por jefe de decenas, de centenas, de 500 y de miles. Y esas personas juzgaban o directamente eran autoridades sobre pequeños grupos. Y solamente cuando había un caso muy serio, muy particular, que esas personas no podían resolver, se la traían a Moisés, como también autoridad. Es decir, fue en cascada, había toda una estructura de autoridad delegada en Éxodo capítulo 18. Y en Mateo capítulo 8 también nosotros encontramos el ejemplo de un centurión que dice la Biblia que vino a Jesús, porque ¿quién es un centurión? Es alguien que está en autoridad, tiene un grupo de soldados. Y esta persona vino ante Jesús porque tenía un criado que estaba enfermo. Y cuando llegó ante el Señor, lo primero que reconoció fue ese señorío, esa autoridad, y le dijo, Señor. Y le vino a pedir para que sanara al criado. Y el Señor le dijo, yo iré y le sanaré. Pero el centurión le dijo, no soy digno que entres bajo el techo de mi casa. Solamente di la palabra, porque ya dijimos que la autoridad se sustenta en esa palabra, porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En la palabra de alguien que está en autoridad hay algo espiritual que fluye ahí. Y este centurión reconoció esa parte y le dijo, solo di la palabra y mi siervo, mi criado, va a sanar. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Ya le dijo que él está bajo autoridad, pero también le dice, pero yo también tengo siervos. Y digo a este siervo, ven y va. Y al otro, ven y viene. Y cuando el Señor Jesucristo escuchó esa referencia a la sumisión, a la cobertura y a la autoridad, dijo, no he hallado ni aún en Israel tanta fe. Ve, le dice, tu siervo sanará. Y efectivamente, cuando regresó, recibió la noticia de que el siervo ya había sido sanado. Incluso preguntó la hora, en qué momento había estado mejor, y le dijeron, y era exactamente cuando el Señor le dijo, ve, tu siervo vive. Entendió y recibió lo que él sabía. Así que es un principio que debemos tener presente en todo momento. También la autoridad pública es dispuesta por Dios. Y aquí sí hay un serio problema en muchas personas. La referencia es Romanos capítulo 13. No hay mejor referencia, porque recordemos que Pablo está escribiendo a una comunidad de creyentes sometidas bajo el imperio de Roma. Era un imperio quizás de los peores. Mucha corrupción, mucha injusticia, violencia, pero le está diciendo Pablo a esa comunidad de creyentes,
todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Y como creyentes mostramos madurez cuando ponemos en práctica esto. Y aquí es donde bregamos muchas veces porque pensamos que esa autoridad debe estar a la medida de mi percepción. Pero Pablo le está escribiendo a los creyentes que tenían autoridades como Nerón, Julio César, Marco Augusto y todos esos Césares que habían ahí en ese momento, que era gente, ninguno era creyente, solo imagínense. Y tenían unas conductas perversas, pero Pablo les está dando la instrucción de que se sometan. Así que nos queda a nosotros entender que es una actitud del corazón, de obediencia, de humildad, que debemos reconocer lo que la palabra del Señor nos dice. Y obviamente en nuestra sociedad esto cuesta, porque pensamos que es injusto, que cómo es posible. Bueno, era el mismo contexto, o peor, era el contexto en el cual estaban esta comunidad de creyentes, que eran perseguidos constantemente. También debemos tener claro que es el Espíritu Santo quien hace el llamado. Él, el Espíritu de Dios, hace el llamado. Y tenemos muchas referencias, por ejemplo esta de 1 Corintios 12:28, que en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros. Igual allá en Efesios 4 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas, maestros. El Espíritu de Dios llama porque Él coloca a las personas y las coloca en el lugar correcto. Y si usted ha recibido un llamado, sepa que es el Espíritu Santo que le llamó y le dio autoridad, pero una autoridad espiritual para ejercerla en la buena manera. Allá en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, se habla de la manera como se debe ejercer esa autoridad. No es de cualquier manera, sino, lo primero dice, con ánimo pronto, no teniendo señorío. Dice que hay que ser ejemplos de esa grey. Es decir, el Espíritu de Dios le llama, le capacita y le pone en autoridad. Y nosotros encontramos que hay muchas áreas en las cuales la autoridad se ve. Y la palabra de Dios tiene un consejo para cada área. Para cada lugar donde nosotros nos movemos, el Espíritu de Dios a través de la palabra, porque recordemos, la palabra de Dios es la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, dice ahí en Hebreos 4. Entonces nosotros encontramos diferentes áreas básicas de la autoridad. Por ejemplo, encontramos en el tema de la familia. En el tema de la familia, ahí en Efesios 5, se habla de ese rol entre cónyuges y se habla de esa claridad. Y en Colosenses se habla del rol entre padres e hijos. Y claro, esas semillas de obediencia tienen que comenzar ahí. Porque si esas semillas de obediencia, de sumisión a la autoridad delegada del Señor, no comienzan ahí, pues eso va a trastocar y se va a mostrar en cualquier otro espacio donde nos movamos. Porque otras esferas de autoridad es la que acabamos de ver en el caso del gobierno. Ya vimos el texto de Romanos capítulo 13. Incluso cuando se menciona en Números capítulo 16, el gobierno de Dios a través de Moisés, ya había una estructura, pero estas personas que menciona la Biblia, que se rebelaron contra esa autoridad,
no querían reconocer la autoridad de Moisés ni de Aarón, y eran las personas que Dios había puesto ahí. Pero también hay esa parte de la autoridad en el espacio de iglesia. En Hebreos 13 se habla de debemos sujetarnos, dice, a los pastores, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Así que en la iglesia Dios ha puesto, no es que a alguien se le ocurrió, sino que los llamados los hace el Espíritu Santo y los coloca allí. Vemos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cómo los apóstoles en ese momento eran la autoridad, pero también ellos delegaron otro tipo de autoridad en los diáconos. Los diáconos fueron llamados por el Espíritu Santo para servir en otro espacio, porque los apóstoles estaban dedicados de lleno a la ministración de la palabra, a la enseñanza de la palabra y a la oración. Y habían otras tareas que tenían que ejercerse para poder atender a todo el pueblo de Dios. En ese caso dice que había murmuración de los griegos porque había una desatención a las viudas de aquellos. Entonces por eso la autoridad fue delegada a estos diáconos y fueron escogidos 7 diáconos ahí y tenían un perfil que el Espíritu Santo pudo llamarlos. Y también en el trabajo también hay una estructura de autoridades. En el trabajo, allí en Colosenses y en Primera de Pedro, se habla de esas autoridades, tanto del siervo hacia el jefe, hacia el amo, y tanto del amo hacia el siervo. En esas dos líneas, porque hay quienes quieren obedecer al jefe solamente si les agrada. Y dice la Biblia, aún aquellos difíciles de soportar. Es decir, independientemente de cómo me guste o no me guste, la autoridad la ha puesto el Señor. Y debe haber humildad en obedecer, en atender, en escuchar el consejo, porque eso es parte de la madurez espiritual. Y fíjese que esto que comienza en la familia, en la iglesia, en el trabajo, también en el estudio. Hay estudiantes que ahí dentro del aula de clases tienen a su maestro, a su catedrático, y esa persona es la autoridad ahí. Le da las instrucciones, le dice cómo va a ser la forma de calificarlo, le da diferentes instrucciones, y también es una manera como la persona debe mostrar docilidad, mostrar humildad, mostrar obediencia. Así que la autoridad no solo funciona en la iglesia, la autoridad espiritual funciona en todos los ámbitos donde nos movemos. Ya dijimos, en la familia, en el gobierno, en el estudio, en el trabajo. Y la fe del cristiano es directamente proporcional a esa obediencia a Dios, directa, pero también a través de personas. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, la autoridad de Elías como profeta de Dios, directa de Dios, pero también bajo él estaba Eliseo. Y claro, en esa autoridad de sumisión de Eliseo, Dios lo respaldó y luego continuó ejerciendo esa autoridad, igual que sucedió en el caso de Josué, que Josué estaba bajo la autoridad como un ayudante de Moisés. Una vez que Moisés muere, quien queda fue Josué. Y Dios respaldó a la autoridad de Josué para darle las victorias y poder conquistar todo lo que eran los territorios que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque la cobertura de parte del Señor estaba. Así que en este tiempo hay mucha inmadurez también, debemos decirlo, en creyentes. Creyentes que no se someten, que no escuchan y que algo que no les pareció ya se van. Se van de la iglesia o se cambian de ciudad, se cambian de país, toman decisiones a la carrera, sencillamente porque no les gusta escuchar y obedecer una autoridad. Nosotros acá, gloria a Dios, que tenemos autoridades que nos dan ejemplo, desde el obispo René, desde el pastor Alberto y todas las autoridades, gloria a Dios, porque Dios nos ha bendecido en tener personas ejemplares que nos instruyen, que nos dan consejo, y uno con alegría, y eso fomenta la unidad y fomenta el poder de la iglesia como luz del mundo, porque dice la Biblia que una casa dividida, ¿cómo podrá prevalecer? Entonces ese respaldo y esa cobertura uno lo ve
en el fruto, porque Dios desde el principio era para que fructificaran, para que se multiplicaran. Y nosotros aquí en la iglesia Centro Cristiano Internacional hemos visto cómo la mano del Señor nos va llevando por la aplicación de estos principios bíblicos en cada aspecto de nuestra vida. Así que debemos estar escuchando la voz de Dios a través de las autoridades y obedecer, ¿verdad? Es importante guardar nuestro corazón, porque a veces nosotros queremos escuchar de todo. Ponemos un predicador por aquí, otro por allá, de cualquier doctrina, de cualquier enseñanza, y a veces terminamos embriagados con un montón de enseñanza que a veces no sabemos ni qué creer. Hay quienes bregan con esto, y yo debo reconocer que hay doctrinas muy conservadoras que bregan con el tema de la autoridad espiritual mediante personas, y aunque tienen estructuras denominacionales, bregan con eso. No digamos en cuanto a someterse a una persona más joven, a una persona que es del sexo opuesto, bregan con todo eso porque no reconocen que Dios delega la autoridad en personas, y muchas veces no es la persona que quizás a mí me guste o a mi forma, sino como Dios sabe que va a funcionar bien. Así que es importante mantenernos en esa docilidad y humildad. El caso de David es un buen ejemplo también. David reconoció la autoridad de Saúl a pesar de que Saúl ya se había desviado y no quiso tocarlo. Y en el caso de Saúl hacia David, sabía que había una autoridad de parte de Dios en Saúl, pero bregaba porque era un muchacho, era alguien muy joven y no reconocía. Y le dolía por dentro cuando decían Saúl mató a 10,000 y David a sus 10,000. Bregaba con aquello, pero era de parte de Dios todo eso. Así que es importante reconocer el tema de la autoridad espiritual, que lo pongamos en nuestro corazón, que lo llevemos y que podamos nosotros aplicarlo en el día a día y dar gracias al Señor por las autoridades que Dios ha dispuesto. Al final, esas autoridades que Dios pone es para nuestra cobertura, para que el enemigo nos guarde, no nos toque, sino que el Señor nos guarde, para que el enemigo no encuentre lugares vulnerables, rendijas, espacios donde quiera tocar la vida del creyente. Así que donde está usted, quiero invitarle para que oremos y agradecer al Señor por su palabra, que nos continúe ayudando en este camino, en este transitar de madurez. Padre amado, hoy te damos las gracias, Dios. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestras vidas por el camino del crecimiento espiritual, en la formación de nuestro carácter como cristianos, como discípulos, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar dispuestos a renovar, Señor, nuestra mente, a considerar nuestros caminos, a unirnos a tu obra y a esperar ese glorioso día de tu venida. Gracias, Dios, por amarnos tanto, por guardarnos, por cubrirnos y por estar como ese ángel que acampa alrededor nuestro y nos defiende. A ti, Señor, sea la gloria, sea la honra y sea el honor en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Le bendecimos y gracias por esa tremenda, pero tremenda enseñanza que hemos tenido el día de hoy. Así hemos completado este tema. Primero santidad y luego cobertura espiritual, que son dos temas que los dividimos porque sentimos que era muy, pero muy importante entender muy bien qué significaba esto. El Señor ha hablado a nuestras vidas, el Señor ha hablado a nuestros corazones. Quiero decirles que los esperamos el próximo miércoles 13 de octubre. O sea, la otra semana, en la semana morazánica, que es 6 de octubre, no vamos a tener clase. Entonces, la siguiente semana, el 13 de octubre. Y vamos caminando en el módulo 6, que significa vida en el Espíritu. Así que es muy importante que usted no se pierda estos temas, porque con esto vamos cerrando también el año y cerrando el programa CCI Transformado de este año. Así que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor esté con ustedes todo este tiempo y muchísimas gracias. Bendiciones, bendiciones.